Muchos me habéis preguntado que si los aditivos de verdad funcionan. La respuesta no es tan fácil como decir sí o no. Hay muchos tipos de aditivos que prometen cosas muy distintas. Es lo que os vamos a contar. Pero te doy un adelanto. En ingeniería, los milagros no existen. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. ¿Qué quiero decir con eso de que en ingeniería los milagros no existen? Pues muy fácil, vamos a ver. Si hay un aditivo que te dicen que lo echas a la gasolina o al aceite y que inmediatamente tu coche da más potencia, corre más, gasta menos, contamina menos, yo te diría una cosa, desconfía. Siempre recuerdo una cosa, tanto la industria del automóvil como por supuesto las petroleras son industrias muy potentes, que se gastan mucho dinero en el famoso I+D+I, investigación, desarrollo e innovación. A ver, vamos a ver, ¿de verdad creéis que si fuese tan fácil, no crees que ya lo harían ellos o recomendarían los fabricantes hacerlo ellos en sus coches? Siempre hay algún mal pensado que dice, vamos a ver, Máximo, es que a las marcas de coches pues les interesa que sus coches se rompan antes para vender más coches y a las compañías de petróleo pues que los coches gasten más para vender más gasolina. No, porque, vamos a ver, si hubiera una marca de coches que se rompen antes que otros, pues la gente no la compraría, pero es que además, es que los coches de hoy día, sobre todo los motores, es que no se rompen. Los coches se venden y se tiran a la basura cuando el motor todavía funciona. Y pasa lo mismo con las gasolinas. Si la gente percibiera tan claro que con un tipo de gasolina su coche gasta más, si normalmente hacen lo contrario, lo que publicitan es que gastan menos. O sea, que ese no es el problema. Muy importante. Muy importante. Todos los combustibles y todos los aceites, todos llevan ya aditivos, pero todos de toda la todidad. Me la ha corregido, Roy, ha puesto totalidad. No, decía todidad en plan de cachondeo. Vamos a ver, tanto los combustibles se refinan y los aceites se refinan, pero ahí no acaba el proceso, se les añaden aditivos. Pero además son aditivos que están testados, que las marcas hacen sus pruebas, o sea, que lo sepas, que quieras o no, eches aditivo o no a tu combustible, a la gasolina que te sale el coche o al aceite, ya llevan aditivos y probablemente mejores que lo que tú vayas a poner. Dicho esto, la pregunta clave es la siguiente. Vamos a ver, ¿interesan los aditivos? Como os decía, no es ni sí ni no. Va a depender del coche, de las circunstancias, de qué tipo de aditivo. Para hacerlo más claro y para entenderlo mejor, los he dividido en 4 categorías. Los que sirven supuestamente para reparar averías, los que mejoran las prestaciones, los que mejoran la lubricación y los que sirven para limpiar, por supuesto, el interior del motor. Vamos con ellos. Aditivos que reparan averías. Desconfía, porque cuando un aditivo te promete que lo vas a poner y de repente pues va a mejorar la compresión de tu coche, se van a eliminar ruidos de taqué y de distribución, se van a impedir fugas de aceite, yo os digo que en la mayoría de los casos todas esas promesas no se van a cumplir. He visto pruebas y vídeos donde se mide la compresión en un coche, se le pone el aditivo, se vuelve a medir la compresión y, oh milagro, la compresión es más alta. Pues claro, vamos a ver, es que se puede hacer una cosa. Si tú mides la compresión en caliente y dejas enfriar el coche y la vuelves a medir, da más alta. Y si quitas el aceite y pones uno más espeso, da más alta. O sea, vamos a ver, las pruebas para hacerlas bien hay que hacer lo siguiente. Con el coche en temperatura de funcionamiento se mide la compresión. Ojo, no la potencia, la compresión, que es la presión a que comprime el motor la mezcla de aire y combustible. Se mide esa compresión. Se hace el aditivo, se le pone el aditivo y se hacen, iba a decir cientos de kilómetros o miles. Y luego se vuelve a medir en caliente otra vez la compresión. A ver si ha aumentado. Y os adelanto una cosa. Si el coche es un coche nuevo y en buen estado, ya os digo yo que no va a aumentar nada la compresión. Y a lo mejor en coches un poquito más deteriorados, a lo mejor puede aumentar un poco, pero un poco. Pero hay excepciones, porque en motores muy currados o con muchos kilómetros sí que hay aditivos a base de teflón que, hombre, no son un milagro, pero algo ayudan. Además, son aditivos
que yo he probado en muchas ocasiones con resultados bastante buenos, pero insisto, sobre todo en coches que ya tienen kilómetros, que tienen arañazos en los cilindros o están ligeramente ovalizados. Estos aditivos de teflón, si no sabéis cómo funcionan, os lo explico muy rápidamente. Ya sabéis que el teflón es uno de los elementos conocidos que tiene menos coeficiente de rozamiento. Y la ventaja de estos aditivos es que tienen teflón en suspensión que de alguna manera rellenan esas pequeños arañazos que hay en los cilindros y en las partes donde puede haber deterioros, ahí se depositan. Como os digo, en motores muy currados o con muchos kilómetros pueden llegar a ser una buena ayuda. Hemos hablado de aditivos para el aceite, pero también hay aditivos para reparar averías que se echan al líquido refrigerante. Bueno, os digo lo mismo. Bueno, lo primero que os digo es, nunca usad agua, usad líquido refrigerante, porque tiene antioxidantes, tiene el límite de ebullición más alto, el límite de congelación más bajo y además están tintados de un color de forma que si hay una fuga la localizas antes. Os digo lo mismo, estos aditivos sellantes suelen tener algunas sales minerales disueltas, de forma que en pequeñas microfugas, pues al salirse por ahí el líquido con esas sales y secarse las sales puede llegar a taponarlo. Bueno, como os digo, lo mejor es, si tenéis problemas de fugas, limpiar el radiador, cambiar los manguitos, pero esto, como una solución provisional, puede servir. Pero os digo lo mismo, no esperéis milagros. Aditivos que mejoran las prestaciones. Desconfía más, porque, a ver, he leído publicidades de muchos tipos y de muchos aditivos de este tipo y os confieso que en muchas ocasiones me cuesta aguantarme la risa. Bueno, algunos prometen mejoras de hasta el 10%, argumentando que aumentan el octanaje. Ahora hablaremos de eso. Pero es que me acuerdo perfectamente porque hubo uno de estos aditivos hace muchos años que se hacía con raíz de tojo que anunciaba aumentos espectaculares. Decía, al menos entre 2 y 15 caballos. Y me hacía mucha gracia porque había coches que daban 100 caballos antes y después daban 115, pero es que apareció una Vespino que da 1,5 caballos y de repente daba 3,5, o sea, un auténtico absurdo. Os voy a contar una cosa que algunos sabréis, pero otros muchos no, y los que no sabéis os va a permitir presumir de que sabéis de coches. Os lo voy a contar en palabras sencillas. A ver, una cosa es el poder calorífico de la gasolina y otra, muy distinta, el poder de autoencenderse, que es básicamente lo que expresa el octanaje. A ver, la diferencia de poder calorífico, es decir, la energía latente que tiene la gasolina, entre una gasolina de 95 y una de 98 es muy escasa. Tengo aquí las cifras, más o menos, se puede decir que es el 1,5%. Es decir, os voy a dar el dato. La gasolina de 95 tiene 10.400 calorías por kilo, mientras que la gasolina de 98 tiene 10.550 más o menos. El octanaje expresa la capacidad de que la gasolina la puedas comprimir sin que se autoencienda, sin que produzca autoencendido. ¿No sabéis qué es esto? Lo voy a explicar. El motor de gasolina, el motor comprime la gasolina, comprime la mezcla aire-gasolina, para que en un momento dado salte la chispa y se produzca la explosión. ¿El autoencendido qué es? Pues que comprimes tanto, o a lo mejor hay, yo qué sé, pues carbonilla o lo que sea, que antes de llegar arriba del todo del pistón y antes de saltar la chispa de la bujía, se autoinflama. Eso es malísimo para el motor, porque cuando está subiendo el pistón se produce la explosión antes de tiempo. Lo que te permite una gasolina de más octanaje es comprimir más la gasolina. Es decir, dicho de otra manera, esa gente que dice que le echa gasolina de 98 de más octanaje y nota que el coche corre más, ya os digo yo que es mentira. Es mentira. Lo que sí es cierto que hay coches que tienen una compresión más alta y te permiten y te exigen o te permiten usar gasolina de más octanaje. Digo que exigen en unos casos y te permiten en otros porque hay coches que se adaptan a una gasolina y otra. Pero eso sí, como tiene una compresión alta, sí que sacan partido de una gasolina de mayor octanaje. En tu caso no va a ser así. Por eso te digo que es que, aunque te diga el aditivo que aumenta el índice de octanaje de la gasolina, eso no va a hacer que el coche corra más. Y hay otro agravante, que es que si tú echas, como os he dicho, todas las gasolinas llevan ya aditivos de serie, todas. Cuando tú le echas otro, estás mezclando unos aditivos con otros, que a veces es que puede ser hasta contraproducente. Entonces mi consejo es que este tipo de aditivos
que aumentan el octanaje y hace que tu coche corra más, en mi opinión, y por las pruebas que he hecho en mucho tiempo, me parecen poco recomendables o creo que hay que desconfiar de ellos. Aditivos que mejoran la lubricación. Mejor un buen aceite. Vuelvo con el mismo argumento. Si tienes un coche razonablemente nuevo, vamos a poner, no sé, 8 o 10 años, con razonablemente pocos kilómetros, vamos a poner que está bien mantenido y tiene, por decir algo, menos de 200.000, ya te digo yo que lo que tienes que hacer es poner un buen aceite de marca reconocida, un aceite de confianza, que te recomiende tu mecánico de confianza, y cambiarle cuando toca y ya está. No te compliques más la vida. Vuelvo a lo de siempre, en coches ya más cascados, a lo mejor sí te puede interesar, aparte de utilizar un buen aceite, pues ponerle algún aditivo extra. Sí te aconsejo una cosa cuando uses un aditivo, que es limpiar el motor. Ya sé que te puede parecer un gasto excesivo, no hace falta llenarlo, pero lo que te aconsejo es que tires el aceite viejo, pongas, a lo mejor no todo el que cabe en el cárter, pero una cantidad suficiente para que la bomba de aceite coja aceite, lo pongas un poquito en marcha, iba a decir unos minutos, yo creo que menos de unos minutos. Vuelves a tirar ese aceite y entonces ya pones el aceite con el aditivo. De esa forma es la que te aseguras que va a ser más eficaz. Esto se hacía en los coches de competición cuando los cogías nuevos, porque por ejemplo en los Hyundai de la Copa, que los motores estaban precintados y no se podían preparar, el rodaje era muy importante. Entonces yo recuerdo que fui a por el coche y lo primero que hice fue quitarle el aceite que tenía, ponerle aceite mineral, volver a tirarlo y con aceite mineral hacer un rodaje muy detallado. Y luego poner un aceite un poco, esto no lo aconsejo para uso por la calle, pero un poco más fluido de lo aconsejado por la marca, lo llevaba no al máximo, sino al mínimo que permitía que en las curvas no se descebara la bomba, pero porque era la forma, porque al batir el aceite y un aceite más denso hace que el coche quite un poquito de potencia. Cuando son todos coches iguales y no muy potentes, esas diferencias se notan. O sea, que os digo que estas cosas son importantes, pero sobre todo creo que cuando uséis un aditivo para el aceite y os gastéis el dinero, es bueno limpiar el motor por dentro. Soy más proclive, por experiencia propias y además buenas, a usar aditivos en los aceites del cambio y del diferencial, que funciona muy bien. Además, yo creo que en esto estoy influido por el mundo del slot, porque recuerdo que en el equipo que teníamos, pues fichamos a un tío que era químico, o sea, se dedicaba a hacer este tipo de cosas, aditivos y cosas de estas, aprendí un montón con él. Y bueno, recuerdo que en una carrera que eran con coches de la marca Scalextric, todos los coches iguales y corrían muy poquito, me dijo, he traído un aceite para que lubriquéis el motor, pero sobre todo los cojinetes, o sea, los rodamientos del eje, la corona y el piñón. Bueno, es que lo ponías y con los simples dedos notabas que iba mucho más suave y de hecho el coche corría más. Entonces, sí, quizá por eso, pero quizás también porque luego probé en coches de competición y de calle también algún clásico a poner aditivo en el aceite del cambio, creo, insisto, no sé si lo he dicho, siempre que el cambio sea manual de verdad, ¿no? En cambios automáticos y ese tipo de cosas, no os recomiendo meter ningún aditivo. Aditivos que sirven para limpiar el motor. De vez en cuando, por supuesto, está claro, no hace falta decirlo, que nos referimos a aditivos que limpian el motor por dentro, ¿no? Las conducciones, la cámara de combustión, todo eso. Os digo lo mismo, si tenemos un coche moderno y bien mantenido, que no tiene muchos años ni muchos kilómetros, es que no vale la pena, porque si hemos usado un buen combustible y un buen aceite no tendrá depósitos, ni incrustaciones, ni carbonilla, ni ese tipo de cosas. Pero cuando compramos un coche más cascado, que no ha sido nuestro, que no sabemos cómo ha sido cuidado, a lo mejor puede ser una buena idea de vez en cuando utilizar algún aditivo de estos para que efectivamente a veces consigue desincrustar alguna carbonilla y limpiar algún conducto o incluso los inyectores. Os cuento un caso concreto de un 127 que compré, que estaba muy bien, pero hacía autoencendido. Había sido una señora, lo usaba en recorridos cortos y eso produce mucha carbonilla al trabajar mucho tiempo en frío. Y era una pena, porque el coche es que quitabas el contacto, que a algunos habrá pasado, y el motor seguía funcionando. Eso es malísimo. Es mejor calarlo a que haga autoencendido, porque ya os digo que es que puede haber explosiones simultáneas que obligan al cigüeñal. Es malísimo. ¿Cómo lo solucionamos? Le hicimos 3 tratamientos consecutivos con aditivos antidesincrustantes y se le quitó el autoencendido. O sea que en este tipo de coches y este tipo de aditivos sí que puede funcionar. Aditivos, ¿sí o no? Pues ni sí ni no. Aquí voy a decir, como en el chiste, depende, claro, depende. Yo digo una cosa,
Si eres buen aficionado a los coches y te gustan y tal, yo lo que creo que tenemos que hacer todos es dedicar tiempo y esfuerzo a buscar un buen mecánico, un mecánico de confianza. Yo creo que un buen aficionado tiene que tener, bueno, a lo mejor un mecánico, una persona que de verdad entienda que a lo mejor no es un mecánico, es un ingeniero, es tu cuñado, que sabe, que es raro, o tu vecino, yo qué sé, pero alguien que te asesore, es muy importante, porque da igual, puede ser un concesionario oficial, puede ser un taller de preparación de coches, puede ser el mecánico de tu barrio, que todo el mundo está encantado y soluciona las cosas. Porque realmente te digo una cosa, él que te conoce a ti, conoce tus coches, cómo conduces, en qué estado están sus coches, si los revisa él, sabes cómo están, los kilómetros que tienen, si están bien mantenidos, si no. Él, para mí, mejor que ningún tutorial de internet, mejor que ningún vídeo, incluido este, es quien mejor te va a aconsejar si te interesa un aditivo o cuál te interesa para ti y para tu coche. Pero insisto en una cosa, los milagros en la ingeniería no existen. Si una persona o una empresa te promete resultados milagrosos, que le pones un aditivo y mejora la potencia, mejora el consumo espectacularmente, las emisiones y tal, desconfía. Bueno, fíjate, si te prometen esos milagros, yo no te diría que desconfíes, te diría que huyas. Voy a elegir para coche del día un coche al que tengo mucho cariño, un coche que fue mío 2 semanas. A pesar de eso, no lo incluí, por cierto, en esos 2 vídeos, o 3, que hice de todos los coches que he tenido. Fue un SEAT 127, del que he hablado, cuando he hablado del tema del autoencendido, que yo trabajaba en la tienda, entonces era un coche que estaba impecable, precioso, blanco, muy bonito, muy bien conservado. Era de una señora, efectivamente, que le hacía con él recorridos muy cortos, y bueno, estaba muy bien, tenía ese problema de autoencendido, que lo corregimos y me lo quedé. Pero un día fui a buscar a mi hermano con él, mi hermano se le acababa de romper su coche, quería comprarse uno, tampoco tenía mucho dinero, y me dijo, oye, este coche me gusta, me lo quedo. Bueno, me lo quedo, que ese día me llevó a casa y se llevó el coche, ¿no? Y se lo quedó él. Y estuvo encantado, le duró bastante, era un coche magnífico, corría, gastaba poco, se sujetaba, no dio ningún problema. Bueno, un 127, que todos eran así. Un coche que me encantaría tener en nuestro garaje. Llegamos a nuestro consultorio y os recuerdo que estamos haciendo un esfuerzo enorme. Luis Alberto Izquierdo, ya sabéis, mi buen amigo y gran experto en coches, y yo, sobre todo él, para contestar todas vuestras consultas. Pero por favor, mandadlas al correo que aparece aquí abajo de consultorio. No me mandéis a otro porque las contestamos aquí. Casi todas por email y otras aquí, como por ejemplo la de Mar GH, que me pregunta que a partir de cuántos kilómetros se considera que un motor está para reparar. Bueno, aquí mira, te he elegido esta pregunta porque yo creo que en general todos tenemos un vicio que utilizamos como medida de la vida de un coche los kilómetros, y es un error. Es un error porque siempre pongo el ejemplo, 2 ejemplos límite, que como dice un libro que me encanta, que es el Arias Paz, el coche de médico y el taxi de pueblo. El coche de médico es un coche que se mueve en ciudad, hace recorridos cortos para ver un paciente y otro, pero no hace muchos kilómetros, pero trabaja siempre en frío, siempre en ciudad, arrancando, parando, mucho embrague, siempre trabajando en frío. Y está el taxi de pueblo, que es todo lo contrario, hace recorridos largos, la mitad del tiempo seguramente con un solo pasajero y no, a lo mejor no muy cargado, siempre recorridos largos a una velocidad media y un coche muy cuidado. Yo tuve un Peugeot 504 que tenía 400.000 kilómetros, que era un taxi de pueblo que estaba impecable, y en cambio he visto otros coches con mucho menos kilómetros que están mal. Bueno, dicho todo esto, vuelvo un poco a lo que decía del mecánico de confianza. Los kilómetros por sí solo no te van a decir cómo está un coche. Te dan una pista, pero solo una pista más. Quien te lo puede decir es un buen mecánico, midiendo la compresión, oyendo el motor, dando un paseo. Así que vuelvo a aconsejarte, un buen mecánico. Pon en tu vida un buen mecánico. Rafael D.R. quiere saber qué mantenimiento especial requiere un turismo preparado para competición. Pues Rafael, te vas a sorprender. Ninguno. En cuanto al motor, ninguno. Pero te digo una cosa y te digo por qué. Es que un coche de competición no hace kilómetros, hace poquísimos kilómetros. Y además los hace siempre, es verdad, muy alto de vuelta, lo que tú quieras, pero siempre a un régimen de temperatura constante. Y sobre todo, pues es que a un coche ir alto de vueltas le castiga menos que pegar 2 acelerones en frío, ¿no? Entonces, un coche de competición, insisto, no hace kilómetros, le cambias el aceite cada año, pero si has hecho, pues imagínate una carrera en el Jarama que sean 10 vueltas, que son 30 kilómetros,
pon que hagas, más los entrenamientos, más tal, ponle que hagas 100 kilómetros y que hagas 5 al año, 500 kilómetros al año, es ridículo, no haces kilómetros. Sí que requieren cuidados en cuanto pues, frenos, suspensiones, ese tipo de cosas, pero en cuanto al motor, si el motor está bien preparado, unos cuidados mínimos y es eterno. Os quiero recordar que hemos abierto un área premium de pago al precio más reducido que nos permite YouTube, 0,99 € al mes. Nos gustaría que nos apoyaseis para seguir produciendo vídeos con más calidad y a cambio os ofrecemos algunos vídeos extras, un poquito más íntimos y personales. Os van a encantar. Por supuesto no es obligatorio suscribiros. Seguiremos con nuestros 3 vídeos semanales, pero vuestras aportaciones son muy valiosas para el equipo de Garaje Hermético. Bueno, ya hemos llegado al final del vídeo, que sé que va a ser un poco polémico, porque siempre que se habla de estas cosas, al final hay gente que no le gustan, o gente que ha hecho pruebas y dice que le va bien, o marcas que se sienten ofendidas, pues yo lo siento. Yo he contado pues, lo que pienso y mis experiencias particulares. Bueno, espero vuestros comentarios, espero vuestros likes, os ha gustado, o dislike, o no me gusta si no os ha gustado, por supuesto. También os recuerdo que, bueno, desde que hemos dicho que vamos a hacer una fiesta cuando tengamos 500.000, crecemos más rápido que nunca, yo creo. La fiesta será, no sé si cuando tengamos 500.000 o 550.000, porque yo mi previsión es hacerla más bien el verano del año que viene o primavera. Pero bueno, vamos a hacerla, eso seguro. Cerraremos el Jarama. Y nada más, deciros lo de siempre, que tenemos vídeos de motos en Moto1 Pro, que, bueno, tenemos un área premium de... Eso de vez en cuando veis una publicidad que os pone Rodrigo, que os lo contamos con más detalle. Y los podcasts de los lunes y las redes sociales. Y sobre todo, que lo que quiero es veros de nuevo en nuestro Garaje Hermético. ¡Hasta pronto!